Bueno, terminamos, chicos, la parte teórica y pasamos inmediatamente a las preguntas del ciclo ordinario virtual 2018-2. Comencemos. Pregunta 1. ¿Todo hombre es rico o pobre según el grado que pueda gozar de las cosas necesarias, convenientes y gratas de la vida? Pero una vez establecida la división del trabajo, es solo una parte muy pequeña de las mismas la que se puede procurar con el esfuerzo personal. La mayor parte de ellas se conseguirán mediante el trabajo de otras personas y será rico o pobre de acuerdo con la cantidad de trabajo ajeno que pueda disponer o se haya en condiciones de adquirir. Del texto anterior se deduce que el A. Trabajo es la medida del valor de cambio de toda clase de bienes. B. Trabajo es el esfuerzo realizado para conseguir los bienes. C. Valor de uso de los bienes depende de la división de trabajo. D. Trabajo realizado por dos personas distintas no se puede comparar. E. Trabajo utilizado permite determinar el precio de un bien. Entonces, la respuesta, según el texto, es la A. El valor se determina cuando las personas realizan los intercambios de bienes por dinero o por otros bienes y puede descomponerse en dos tipos de valor: el valor de uso, que expresa la utilidad del objeto, y el valor de cambio, que expresa la capacidad de compra de un bien. Recuerden que este concepto está en la escuela clásica, cuando se habla del valor de uso y de cambio, y se describe ahí el concepto, ¿no? El trabajo es la medida del valor de cambio de toda clase de bienes. Pregunta 2. Según el texto, una ciudad es una respuesta a las necesidades humanas. Ninguno de nosotros se basta a sí mismo, sino que necesita de muchas cosas. Así pues, cada uno va tomando consigo a tal hombre que para satisfacer esta necesidad y a tal otra para aquella. De este modo, al necesitar todos de muchas cosas, vamos reuniendo en una sola vivienda a multitud de personas de calidad de asociados y auxiliares, y a esta cohabitación damos el nombre de ciudad. Y cuando uno da a otro algo o lo toma de él, lo hace por considerar que ello redunda en su beneficio. Fuente Platón, La República, libro 2, página 369. De acuerdo con el texto, el concepto que corresponde es A. El origen de la ciudad en la especialización y la división de trabajo. B. El hombre busca satisfacer sus necesidades primarias y secundarias. C. Cada persona puede existir al margen de la sociedad. Y D. El egoísmo se debe buscar para conseguir la felicidad. E. Cada persona debe trabajar en forma individual. La respuesta es la A. De acuerdo al texto, el origen de la ciudad en la especialización y a la división del trabajo. Conceptos que maneja Platón, ¿no? La especialización en sus ciudades-estado y la división del trabajo. Pregunta 3. La existencia de organismos de dirección necesarios para asegurar el pleno empleo entrañará, claro está, una amplia extensión de las funciones tradicionales del Estado. Por otro lado, la teoría clásica moderna ha llamado la atención sobre los diversos casos en los que puede ser necesario moderar o dirigir el libre juego de las fuerzas económicas. Sin embargo, no sustituirá un amplio dominio sobre ellas, al menos allí donde la iniciativa y las responsabilidades privadas pueden ejercerse. Fuentes: J.M. Keynes, John Maynard Keynes, Teoría General del Empleo, del Interés y de la Moneda, 1936. Del texto anterior se puede deducir que A. Se debe respetar el libre juego de la oferta y la demanda. B. La intervención del Estado en la economía es necesaria. C. Debe incentivarse la ganancia empresarial. D. El Estado distorsiona el libre mercado. E. Toda acción empresarial beneficiará a la sociedad. Entonces, viendo un poco la respuesta es la B. La intervención del Estado en la economía es necesaria. Sí, sale del texto, pero ya tienen que dar una respuesta parecida porque es parte del libro de John Maynard Keynes, y una de las cosas principales que propone Keynes es la intervención del Estado en la economía de ser necesario, ¿no? 4. Para muchos economistas, el comercio es el plano más alto de la economía. Si las exportaciones son mayores a las importaciones, el saldo llegaría en dinero al país, incrementando la riqueza nacional. Lo que le interesa era lograr un saldo positivo en la balanza comercial, un instrumento que es usado hasta nuestros días. Asumía que si se lograba vender al resto de los países más de lo que se les compraba, la economía enriquecía.
El texto anterior corresponde a la escuela A, mercantilista, B, fisiócrata, C, clásica, D, socialista, E, medieval. Y una rápida mirada, podemos determinar automáticamente que hablamos de los mercantilistas. ¿Por qué? Los mercantilistas aspiraban a lograr una balanza comercial siempre favorable y para ello implementar una política proteccionista que contribuyó notablemente a la expansión de la manufactura. Es decir, tú no me podías vender un producto que yo ya producía. 5. Si el precio excede la cantidad del valor del artículo o si el artículo supera el precio, se destruirá la igualdad de la justicia. Por lo tanto, vender una cosa más cara o comprarla más barata que su valor es en sí mismo injusto e ilícito. Sin embargo, el justo precio de las cosas no está determinado hasta el punto de la exactitud, sino que consiste en una cierta estimación. El precio de un artículo cambia según la situación, época o riesgo al que está expuesto a trasladarlo del lugar o al hacer que lo trasladen. Ni la compra ni la venta, según este principio, son injustas. Adaptación de Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, parte 2 de 2, cuestión 77. Del texto anterior se refiere al A, interés, B, usura, C, precio de mercado, D, justiprecio, E, precio real. Bueno, eso obviamente estamos hablando de la D, está hablando del justiprecio, que quiere decir, ya, habla de que el precio no exceda al valor del artículo, es decir, que no supere el valor del artículo ni que exceda ni que supera el precio. Entonces estamos hablando de el justiprecio, cobrar lo que realmente merece o el precio que tiene o el valor que tiene el producto. 6. El valor de una mercancía para la persona que la posee y que no tiene intención de consumirla, sino intercambiarla por otras mercancías, es igual a la cantidad de trabajo de que se puede disponer o comprar con la misma. El trabajo es, por lo tanto, la medida real del A, valor de uso, B, valor real, C, valor de cambio, D, precio real, E, precio nominal. Y la 6 es valor de cambio. ¿Por qué? El tiempo de trabajo socialmente necesario es la medida real del valor de cambio. 7. El artesano modela los productos de la naturaleza, el comerciante distribuye los productos terminados, simples cambios de forma y desplazamiento de lo que la naturaleza ofrece. Planeamiento determinado por los A, mercantilistas, B, fisiócratas, C, clásicos, D, socialistas, E, monetaristas. La respuesta es la B, los fisiócratas. ¿Por qué? En los fisiócratas los artesanos solo transforman lo que la naturaleza generaba. 8. El valor que posee la fuerza de trabajo y el valor que ésta puede crear difieren en tamaño. Este desfase es lo que se denomina A, ganancia, B, precio, C, plusvalía, E, salario y E, costos. La respuesta es la C, plusvalía. ¿Por qué? La diferencia entre lo que crea la fuerza de trabajo y lo que se paga es la plusvalía. La plusvalía es el trabajo remunerado que merece el empleador y que se lo queda el empleador. 9. Platón explica el origen de las ciudades como una agrupación de personas que practican distintos oficios y cuya cercanía favorece a sus integrantes, permitiéndoles acceder a todo tipo de bienes, por lo que se considera que su principal aporte a la economía es A, la defensa de la propiedad privada, B, el estudio del valor e intereses y el dinero, C, la distinción entre el valor de uso y de cambio, D, la importancia de la división del trabajo y E, la condena de la usura. Bueno, la respuesta de la 9 es la D, la importancia de la división de trabajo. Ya de por sí vamos decantándonos la respuesta porque estabas hablando de lo que explica Platón. Entonces tendría que ser división de trabajo, ¿ya?, especialización, ¿no?, o la forma de obtener riqueza que explica Platón. Y en este caso la respuesta correcta es la importancia de la división del trabajo. Y la 10, de acuerdo a los problemas económicos, determina la verdad o falsedad de los siguientes enunciados.
1. Las economías de planificación central permiten el funcionamiento de pequeños mercados de bienes de primera necesidad. 2. Romano. Las economías mixtas permiten el funcionamiento de mercados de productos de primera necesidad. 3. Producto. La pregunta de cómo producir se resuelve dependiendo del desarrollo de la tecnología del país. Y 4. Romano. Es una economía mixta. El Estado puede intervenir diciendo para quién producir con el objetivo de mejorar el resultado del mercado. Entonces, la respuesta, ¿qué sería? La respuesta, analicemos cada una de ellas. Las economías de planificación central permiten el funcionamiento de pequeños mercados de bienes de primera necesidad. Falso. Las economías mixtas permiten el funcionamiento de mercados de productos y de primera necesidad. Verdadero. La pregunta de cómo producir se resuelve dependiendo del desarrollo de la economía del país. Verdadero. En una economía mixta, el Estado puede intervenir diciendo para quién producir con el objetivo de mejorar el resultado del mercado. Y la respuesta es verdadero. Sería la D. Falso, verdadero, verdadero, verdadero. Bueno, chicos, terminamos la parte teórica y también las preguntas de la semana 1 del ciclo ordinario virtual 2018-2. Los espero la siguiente semana para seguir más con estos conceptos económicos muy útiles para ustedes. Hasta luego.